Hola YouTube, en este video escucharás la historia del RMS Emperatriz de Gran Bretaña, o Empress of Britain, ya que este es hermano del RMS Emperatriz de Irlanda, y por eso he decidido traerles la historia completa y sin más, comenzamos. El RMS Empress of Britain fue un transatlántico construido por la Fairfield Shipbuilding and Engineering Company en Govan-on-Decline, Escocia, entre 1905 y 1906 para la compañía Canadian Pacific Steamship, CP. Este barco, el primero de los 3 barcos de la CP que se llamaron Empress of Britain Nota 2, realizó regularmente la travesía transatlántica entre Canadá y Europa hasta 1923, con la excepción de los años de guerra. El Empress of Britain era el barco gemelo del RMS Empress of Ireland, que se hundió en 1914. El Empress of Britain, construido por Fairfield, se encuentra en su astillero de Govan, Glasgow, Escocia. Fue botado el 11 de noviembre de 1905. El buque, de 14.189 TRB, tenía una eslora total de 170 m y una manga de 20 m. Tenía 2 chimeneas, 2 mástiles, 2 hélices y una velocidad media de 18 nudos, 33 km por hora. El transatlántico tenía capacidad para 310 pasajeros de primera clase y 470 de segunda. También había espacio para 730 pasajeros de tercera clase. El Empress of Britain partió de Liverpool el 5 de mayo de 1906 en su viaje inaugural a Quebec. A partir de entonces, estaba previsto que navegara regularmente de ida y vuelta en la ruta transatlántica. En los primeros años de la telegrafía inalámbrica, las letras del código inalámbrico del Empress of Britain eran MPB. En su segundo viaje, el Empress of Britain hizo el trayecto hacia el oeste desde Mobile, Irlanda, hasta Rimouski, Canadá, en 5 días, 21 horas y 17 minutos, un nuevo récord, 5 que fue un mérito para su capitán, James Anderson Murray, y para sus constructores navales. Tanto el Empress of Britain como su barco gemelo, el Empress of Ireland, eran los barcos más rápidos en hacer la travesía transatlántica a puertos canadienses en ese momento. En 1914, el Empress of Ireland se hundió en el río San Lorenzo con una gran pérdida de vidas. Gran parte de lo que se habría considerado normal, incluso anodino, durante este período era parte inseparable de la historia del barco. En el curso convencional del tráfico transatlántico, el barco a veces se mantenía en cuarentena si se descubría una enfermedad contagiosa entre los pasajeros. De manera similar, se habría esperado, por ejemplo, que el barco notificara a las autoridades de Halifax que un pasajero había muerto de neumonía en el camino a Canadá desde Europa. Menos de 2 semanas después de que el desastre afectara al RMS Titanic en el Atlántico Norte, el Empress of Britain también chocó contra un iceberg el 26 de abril de 1912. Pero el daño reportado fue solo leve. El 27 de julio de 1912, el Empress of Britain embistió y hundió al carbonero británico el Betia en medio de la niebla frente al Cabo Magdalena, en el estuario del río San Lorenzo, el mismo río donde su hermano corrió una suerte similar. En 1914 el almirantazgo lo requisó y lo reacondicionó como crucero mercante armado. Se unió a la escuadra del almirante Archibald Pyle Stoddart en el Atlántico Sur. Más tarde patrulló entre el Cabo Finisterre y las islas de Cabo Verde. En mayo de 1915, fue puesto nuevamente en servicio como transporte de tropas y llevó más de 110.000 soldados a los Dardanelos, Egipto y la India. También llevó fuerzas expedicionarias canadienses y estadounidenses a través del Atlántico Norte. El 12 de diciembre de 1915, mientras atravesaba el estrecho de Gibraltar, chocó con un vapor griego y se hundió. Fue la noche del 13 de diciembre que el Empress of Britain chocó con un barco de tropas francés vacío, el Jurat-Jura, que regresaba de Salónica. El barco de tropas francés fue cortado por la mitad por la sala de máquinas y 2 fogoneros franceses murieron. 62. El fin de la guerra en Europa significó un cambio para el Empress of Britain. En diciembre de 1918, The New York Times publicó informes sobre la llegada y salida del Empress, pero la ruta Liverpool-Nueva York no duró mucho. En marzo de 1919, reanudó el servicio Liverpool St. John, New Brunswick, para un viaje de ida y vuelta. El 4 de mayo de 1919, regresó con tropas de la CEF, Fuerza Expedicionaria Canadiense, de Inglaterra a Canadá. Luego, el barco fue devuelto al astillero de Fairfield en el Clyde, donde fue convertido de carbón a combustible de petróleo y se modernizaron los alojamientos de los pasajeros. El 9 de enero de 1920, regresó al servicio en las travesías Liverpool-Quebec.
En octubre de 1922, el Empress of Britain comenzó a navegar en la ruta Southampton, Cherbourg, Quebec. En 1924, el barco pasó a llamarse Mont-Royal. Sus comodidades se modificaron para transportar 600 pasajeros en cabina y 800 pasajeros de tercera clase. El 19 de abril de 1924, volvió a prestar servicio en la ruta Liverpool-Quebec. En 1926, se modificaron nuevamente los alojamientos para albergar pasajeros de cabina, turista y de tercera clase. Completó 8 viajes de ida y vuelta en ese año. En 1927, el barco fue transferido a la ruta Amberes, Southampton, Cherbourg, Quebec. El Mont-Royal inició su último viaje desde Amberes el 7 de septiembre de 1929. Incluyendo este último viaje, había completado 190 travesías de ida y vuelta del Atlántico Norte. El 17 de junio de 1930, el barco fue vendido a la Stavanger Shipbreaking Co. Stavanger, Noruega, y fue desguazado. El propietario del Sola Strand Hotel en Sola, Noruega, compró el salón a los desguazadores de barcos y lo incorporó a su hotel como el Salón de Baile Mont-Royal. 3. La carpintería del barco todavía es una característica de este edificio como el Salón Mont-Royal para bufés y eventos dominicales, incluida la chimenea original, el techo de vidrio emplomado y las ventanas. Y bien, ¿qué te pareció el RMS Empress of Britain? ¿Ya lo conocías? Dímelo en los comentarios si te gustó este video, comparte y activa la campanita para más, suscríbete, hasta el próximo video, adiós.